Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos Plaza Albinegra. Aquí arrancamos este espacio que dedicamos al Club Deportivo Castellón para hablar, porque hoy es viernes, del partido que tienen los de Pablo Hernández este fin de semana, que no es, además, un partido cualquiera. Se enfrenta a su inmediato perseguidor en esa pelea por los puestos de ascenso directo. El Castellón, que empieza la jornada siendo segundo, recibe al tercero, al Depor, un equipo que está a 2 puntos de los Orellos. Partido que va a cerrar la jornada dominical en el Sky-Fi Castalia a las 9 de la noche y que vamos a ver cómo acaba. Desde luego es un partido muy ilusionante que la gente ha acogido con muchísima expectación. Quedan solamente 12 entradas por venderse. Registrará Castalia la mejor entrada en mucho tiempo, sin duda la mejor de la temporada, y esperemos que eso ayude al equipo de Pablo Hernández a llevarse 3 puntos que serían oro en esa pelea por el ascenso. En un fin de semana marcado por la alerta meteorológica, por la alerta de viento, alerta roja para mañana, que no debería afectar en principio al partido del primer equipo albinegro, porque se va a jugar el domingo, aunque sí que puede alterar un poco los planes de viaje del Deportivo de La Coruña, que tenía previsto desplazarse mañana a la capital de La Plana. Vamos a ver si cambia de planes, pero no debería constituir motivo de riesgo de disputa del partido, porque pueden viajar en el peor de los casos el domingo. Además, el partido es tarde, es a las 9 de la noche, tienen margen para hacerlo, así que vamos a ver cómo transcurre esa planificación y ese cambio o posible cambio de planes que vaya a realizar el equipo deportivista, pero que esperemos que no afecte al normal desarrollo del partido. Lo que sí que podría alterarse, y en principio se va a alterar, es el fin de semana para el filial albinegro, que tiene partido mañana programado ante el Barcelona B, un partido además bonito, un partido ante un equipo prestigioso que lo más seguro es que no se dispute. Todavía no ha confirmado la suspensión o el aplazamiento la Federación Española de Fútbol. Estas cosas la Federación las suele hacer muy tarde, cuando ya se sabe que no se va a jugar, pero todavía no lo anuncia porque tiene que hacerlo a ultimísima hora, ya incluso cuando los equipos ya tienen sus planes y sus viajes realizados, pero en un 99% no se va a disputar este encuentro, y al igual que el resto de partidos que afectan a los equipos de la provincia, incluidos los equipos de la cantera del Club Deportivo Castellón, partidos organizados por la Federación de la Comunidad Valenciana. Este organismo sí que ha confirmado ya el aplazamiento de los partidos que tiene programados para este sábado, y el resto de encuentros que programe la Federación Española de Fútbol, que no afectan, evidentemente, al margen del partido del filial del Castellón, no afectan al resto de equipos de la entidad albinegra, pero que también se van a ver afectados y se van a ver aplazados. De todo esto, evidentemente, vamos a hablar. Hacemos un breve alto en el camino y volvemos. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa, y si lo prefieres, puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Atención, en Quadis Leonauto llegan oportunidades únicas de la mano de Spoticar. Solo 30 unidades de vehículos de ocasión con muy pocos kilómetros y totalmente revisados. Estrena un Opel Corsa GS o un Peugeot 208 Ayure, ambos con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo. Tú eliges Opel Corsa por solo 192 euros al mes o Peugeot 208 por 181 euros al mes. Ven a Quadis Leonauto y hazte con el tuyo. Quadis Leonauto. Nos encontrarás en Castellón y Vila-real. L'Ajuntament de Castelló informa que la Generalitat Valenciana ja ha iniciat la primera fase de les obres de reparació del bucle central de la plataforma del tram. Per aquest motiu, des del dilluns 12 de gener i fins al 27 de febrer, el trajecte des del Grau en sentit Ují canvia parcialment i queden temporalment anul·lades les parades de la Porta del Sol i Rei Don Jaume. La resta del servei es prestarà amb normalitat. Tota la informació en tramcastellón.com. Plaza Albinegra, con Omid Sokut.
Por cierto, si te gusta estar al día del deporte de la provincia, en Castellón Plaza tenemos un boletín diario solo de deportes. Cada día enviamos al correo electrónico toda la actualidad deportiva de Castellón de forma ordenada y directa. Para suscribirte es muy fácil, puedes hacerlo desde el pie de la web de Castellón Plaza o desde el enlace que aparece al final de las noticias de deportes. Es gratuito, es sencillo y te permite seguir toda la actualidad de Resa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué ganas, ¿no? Vivimos una semana en la que se nos hace incluso hasta corto, largo, ¿no? El recorrido, porque tenemos ganas tremendas de ver este partido, ¿no? Esta semana se me ha hecho muy, muy, muy larga. De domingo a domingo se ha hecho larga. Sí, la verdad es que yo ya te he dicho algunas veces que vas siempre a Castalia pensando que igual la racha se pierde, pero cada vez estoy más convencido de que podemos seguir así mucho tiempo. Claro, y cuando el equipo va tan bien durante tanto tiempo, es producto de la superioridad, de la autoridad, de que es muy superior a los rivales, ¿no? Hasta ahora así lo está demostrando, ¿no? Lo veo como el año pasado, que nos ponían todos, nos halagaban, pero se llevaban los 3 puntos. Jugáis muy bien, sois el mejor equipo, pero os hemos ganado. Ahora hablan de otra manera, hablan de que sí, que somos los que tenemos un equipazo en cuanto a lo físico, en cuanto a atacar, en cuanto a someter, todo. Y ahora no solo ganamos, sino goleamos. Lo de Valladolid es brutal. Luego escucharemos al entrenador del Deportivo de La Coruña, que ha hablado precisamente de ese partido que el Castellón jugó contra el Valladolid, como rebajando, ¿no?, la valía y el valor de ese triunfo que consiguió el Castellón. Al menos así lo interpreté yo, ¿no? Pero luego lo escucharemos porque me pareció bastante significativo. Nacho Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Amir. ¿Qué tal? Ilusionado, me imagino, y con ganas de ver las evoluciones de este partido, ¿no? Y de ver una nueva victoria ante otro rival directo en la pelea por el ascenso. La verdad es que muy emocionado. Este Castellón ahora mismo no tiene techo y ilusionante. Vas los domingos a Castalia con ganas y además es que te hacen disfrutar tal y como está jugando el equipo, es que disfrutas. Ya no sufres al salir del campo, es decir, acabamos mal la semana, sino que ahora es ilusionado y esperas con muchísimas ganas que llegue el siguiente partido. Los lunes en Castellón se hacen cada vez más agradables, ¿no? Al menos esta temporada, cuando empieza la semana laboral, empiezas a trabajar o empiezas a estudiar y te ves en el inicio de la semana después de otro gran partido del Club Deportivo Castellón. Desde luego sí que es gratificante y este año lo estamos viendo con asiduidad, ¿no? Desde luego. Es una temporada para disfrutarla, para no querer decir que se acabe ya. O sea, que dure, lo mismo que la racha, que dure y disfrutar, no queda otra. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Esta temporada todo es disfrutar, sobre todo desde que llegó Pablo Hernández. Con Johan Plat no hemos disfrutado tanto en esas 5 primeras jornadas, aunque no se jugó mal, pero luego el resultado no era bueno. Pero con Pablo la cosa ha cambiado y bueno, tenemos ese partido el domingo ante un rival que también hace disfrutar a sus aficionados y también al aficionado neutral del fútbol, porque tiene mucho fútbol este equipo, aunque contra el Castellón el equipo albinegro le impidió, ¿no?, desarrollarlo y bueno, ahí estuvo el baño que le dio el conjunto de Pablo Hernández en el partido de la primera vuelta, que creo que ha afectado bastante, ¿no?, al Deportivo, porque desde entonces este equipo no ha sido el mismo, ¿no? Sí que es un buen equipo, evidentemente un candidato al ascenso, pero venía con esa racha tan buena, ¿no?, cuando nos enfrentamos a ellos, 5 partidos seguidos ganando y arrasando, y el Castellón como que le frenó un poquito, ¿no, Chimo? Sí, les bajamos los humos. Yo también estoy de acuerdo contigo que el entrenador se ha columpiado en las declaraciones, luego lo comentarás si quieres. Pero yo también he oído que le han preguntado, bueno, ¿y el empate sería bueno? Y dice, bueno, ya contestaré, pero el empate es bueno para el Castellón, ¿eh? A una mala, empatar es ganar el gol a verás también. Claro, y mantener la distancia sobre ellos, que sería de 2 puntos, y efectivamente el golaveraje va a ser muy importante, ¿eh? De aquí a final de temporada.
se puede decidir mucho viendo la igualdad que hay en la clasificación. El tener el golaveraje ganado a la mayoría de los equipos que están en esa pelea, Chimo, yo creo que va a ser clave, ¿no? Una alarma. Nos acaba de llegar, estamos en directo, la alerta meteorológica. Sí. La alerta de protección civil. Seguramente ustedes, si están en directo, también lo habrán recibido. Inicio estimado a las 0 horas. Evite desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias a 112. Siga indicaciones de autoridades. En caso de emergencia, llame a 112. Así que, bueno... Qué rápidos han sido esta vez. En directo esa alerta meteorológica, que evidentemente es un servicio muy útil para el ciudadano. Y bueno, que aquí en este espacio de Plaza Albinegra hemos podido oír en directo a través de nuestros teléfonos móviles. ¿Qué estábamos diciendo? Estábamos hablando yo creo que del Depor, sí. pero que en principio, bueno, estos siguientes partidos van a ser muy importantes. Lo que pasa es que la liga es larga y los demás partidos también se han de luchar como si tuviéramos a un Valladolid o un... Yo he visto el Valladolid en televisión, pero vi al Zaragoza en directo y ese partido no se puede perder, ni por los goles anulados siendo legales. Es decir, con el Depor, paciencia, a jugar nuestro juego. Y bueno, el Depor es un equipo que sí, tiene mucha gente resolutiva delante, pero yo creo que en el fondo somos mejor equipo, compensando delante de la condefensa, somos mejor equipo. Y además recuperamos jugadores importantes, Nacho, porque teníamos a Melot, que estuvo de baja por sanción. Fue el primer partido que se perdía, los primeros minutos que se perdía esta temporada en Liga, y el único lateral derecho que tenía el Club Deportivo Castellón. Luego metió a Fadel en esa titularidad, debutando con el primer equipo del Club Deportivo Castellón, y la baja también de Brignani, que vuelve a estar a disposición de Pablo Hernández. Importante que estén todos disponibles, salvo Douglas, ¿no?, que está lesionado. Pues sí, sobre todo porque ya vimos que aunque puedan faltarnos piezas clave, Pablo Hernández se las va a apañar para al final formar un 11 que no eche de menos esas piezas, porque yo creo que no se notaron las bajas de Brignani ni de Meló, ni tampoco que jugasen Calatrava de inicio, o sea, que no jugase Calatrava de inicio. Yo creo que al final la plantilla de Castellón es muy completa y eso es lo mejor que puede tener un equipo de cara a las aspiraciones actuales que tiene el Club Deportivo Castellón. Si seguimos con esta trayectoria, si los jugadores siguen igual de enchufados, jueguen menos o jueguen más, al final es lo que he dicho al principio, o sea, el techo se te eleva muchísimo. Es que esa es otra. Calatrava tampoco estuvo en el 11 inicial contra el Valladolid. Encima de que te perdías a dos jugadores importantes por sanción, que prescindas de Calatrava, que te permitas ese lujo, ¿no?, de prescindir de un jugador por fatiga, pero que en una plantilla a lo mejor menos completa no te permitirías ese lujo como entrenador, da una idea de la confianza que tiene Pablo Hernández en toda su plantilla, ¿no, Chimo? Y sí es cierto que Pablo los ve entrenar y sabe cómo están a lo largo de la semana, pero tiene bajo control total al grupo. Y yo, que me fijo muchas veces en celebraciones, lo que saca el club a la entrada de vestuario y tal, son de verdad una piña que están todos a la misma. Sí, la verdad es que eso se nota, y además la solidaridad que muestra el equipo en el terreno de juego es otra de las claves, ¿no?, de que este equipo consiga resultados una semana sí y otra también. Y bueno, la confianza y la fortaleza mental, que es algo que parecía un defecto, ¿no, Nacho?, al principio de la temporada, que este equipo mentalmente se caía, que al menor contratiempo se venía abajo, y ahora es todo lo contrario. Es un equipo que ha crecido mucho en ese aspecto, apoyado también por un entrenador cuyo mensaje ha calado desde el inicio
en la plantilla y que hace que este equipo muestre invulnerabilidad, ¿no?, cuando aparece en el terreno de juego. Sí, además, también por el sistema que puede ser que se sientan más cómodos los jugadores jugando también con el doble pivote Gary Barry. Es eso, o sea, al principio de temporada veías a los jugadores en lo mental que llegaba al tramo final del partido, por ejemplo, contra el Zaragoza, que te marcaban ese gol y ya te quedabas totalmente derrotado porque era un partido que se tendría que haber ganado también, o partidos que empiezas peleándolos y se te caían. Y ahora es todo lo contrario, es una solidez en todos los aspectos que al final mete miedo a los rivales. Uh-huh. El Deportivo es un equipo que se le ha dado mal al Castellón en los últimos partidos antes de que llegara Pablo Hernández. Con Dicker Reuter la verdad es que nos han hecho auténticos rotos. La pasada temporada recordamos el 5-1, la temporada anterior en esa final por ser campeones, que tampoco tenía mucha trascendencia esa eliminatoria porque los dos habían subido, pero también goleó al conjunto albinegro, creo que fue un 6-3 en el global de esa final, de los dos partidos, y ese 5-1 que le hizo mucho daño al Club Deportivo Castellón. Es un equipo que tiene unas características que para equipos muy ofensivos, que atacan muy alegremente y sin resguardarse demasiado atrás, pues pasan factura, pero con Pablo Hernández eso no lo hemos visto en el partido de la primera vuelta, y yo creo que Pablo Hernández le dio un baño táctico a Antonio Hidalgo en ese encuentro. No se esperaban este planteamiento y este juego, ¿no?, que realizó el Club Deportivo Castellón, no solo en la segunda parte cuando marcó los 3 goles, sino también en la primera, en la que dominó y mereció un mejor marcador que el 1-0 en contra que registraba, y bueno, esa yo creo que puede ser un argumento también de mucho peso para ser optimistas, ¿no, Chimo, de cara a este domingo? Realmente hablábamos siempre de que Dick se pasaba toda la semana estudiando al rival, y quien de verdad parece ser que estudia al rival es Pablo. Saca muy pequeños cambios o ninguno, pero lo tiene todo controlado. Es decir, el 1-3 de la primera vuelta es también un baño a que el Depor iba con la flechita hacia arriba y le bajamos los humos. El 5-1, yo siempre diré que lo tenía claro cuando no iba Alberto y era insustituible. Ahora se ha visto que Alberto sí es sustituible, es decir, tenemos una zaga que, bueno, muchos se quejan de que Melot no tiene recambio, pero bueno, si sigue así, de vez en cuando sustituirlo por otro central o por otro lateral, no hay problema. Yo también pensaba que no habría fichaje de invierno con el sustituto de Melot, porque fichar a alguien bueno para jugar 2 ratos no lo vas a encontrar. Claro, porque se supone que Melot, que es un jugador que a lo largo de su carrera se ha lesionado muy poquito y que lo juega absolutamente todo, pues hace que un segundo lateral tenga muy poquita, si no ninguna opción de poder jugar. Vamos a escuchar a Pablo Hernández, porque ha hablado hoy en la rueda de prensa previa al partido frente al Deportivo de La Coruña y ha analizado así a su próximo rival, al conjunto gallego. Sí, un partido bonito, ¿no? Un partido de los que a otros nos gustaría estar ahí en el verde, ¿no? Pero bueno, al final son 3 puntos. Sabemos que es un rival en estos momentos directo, un rival que está luchando con nosotros en las posiciones altas de la clasificación, y obviamente espero un partido bonito, un partido disputado, un partido ante un grandísimo rival. Y bueno, tenemos la suerte de jugarlo en nuestro campo, con nuestra afición, y bueno, espero ver un partido donde podamos disfrutar con 2 muy buenos equipos, y por la parte que nos toca, pues intentar hacer un muy buen partido delante de nuestra afición, que sabemos que va a estar con nosotros, y poder brindarle 3 puntos. Sabemos de la importancia para nosotros de nuestra afición, esa racha, ¿no?, que llevamos en casa de tantos partidos ganados seguidos. Yo creo que no es casualidad, es gracias también a ellos, al apoyo que nos brindan cada domingo aquí en Castalia, y
y bueno, sabemos que hay mucha ilusión en la afición, que ellos saben que este es un partido bonito, un partido importante y que van a estar con nosotros a muerte y nosotros pues lo que nos toca es lo de cada fin de semana, ¿no? E intentar dejarnos el alma en el campo, dejarnos todo en el terreno de juego, intentar brindarles una victoria, obviamente haciendo un buen partido que para nosotros también es importante. Todos recordamos, ¿no?, esa eliminatoria por el ascenso que disputaron el Deportivo de La Coruña y el Club Deportivo Castellón en la temporada 2022-2023 con Albert Rude de entrenador. Era el primer año de Bob Bulgaris al frente de la propiedad del Club Deportivo Castellón. Y esa remontada espectacular, ese carrusel de emociones en ese partido de vuelta, donde estaba también en el terreno de juego Pablo Hernández, que por cierto falló un penalti, pero hizo un partidazo también, todo hay que decirlo, no solo quedarse con ese detalle, porque además fue un penalti importante, porque de haberlo marcado habríamos evitado el sufrimiento de la prórroga, pero hizo más épico todavía ese encuentro. Y de esa plantilla solo quedan 3 jugadores. Parece que fue ayer aquel partido, pero solo quedan 3 jugadores de aquella plantilla, sin incluir a Pablo Hernández, que está dirigiendo al equipo. Y bueno, Salva Ruiz, me parece que Suero es el otro jugador, y Raúl Sánchez, que se marchó y volvió, y es otro de los supervivientes de aquella plantilla. Parece que fue ayer, Chimo, pero bueno, ha pasado algo de tiempo y las plantillas se han transformado, y sobre todo la del Club Deportivo Castellón, pero todos tenemos en mente aquel partido, ¿no? Esta semana creo que David Cubillas lo ha recordado, incluso con el centro de Pablo, y el propio Pablo lo tendrá grabado en la cabeza. Es decir, fue una pena, como dices, que se fallara penalti, pero luego, gracias a Dios, todavía ganamos con más épica. Bueno, yo a nivel particular me he reducido 30 años la vida, es decir, a mí me ha transportado al 89-90, quiero decirte que estamos viviendo de verdad una temporada no solo ilusionante, sino magnífica. Es otro rollo de los últimos 30 años que hemos vivido, incluido el playoff del ascenso, porque luego teníamos muchas esperanzas que se subieran al Alcorcón, pero bueno, el Alcorcón ya está en primera ref y no de los primeros, me parece, y nosotros estamos, diría yo, que después de esta temporada consolidadísimos en segunda. Sí, un proyecto, la verdad es que muy fuerte, y bueno, ver al Castellón en esta situación, para gente joven que no ha vivido a un Castellón aspirando al ascenso a Primera División, porque este equipo, lógicamente, en diferentes épocas ha estado en Primera, y incluso estando muchos años en Segunda, ha tenido tradición de estar peleando por subir a Primera División, cosa que hacía años que no ocurría. Tú, que eres joven, Nacho, y estás viviendo algo tan novedoso para ti en el Club Deportivo Castellón, ¿cómo lo estás viviendo? Pues para mí es algo excepcional. O sea, nunca me había imaginado yo al equipo, al Castellón, pelear por un ascenso a Primera División. Es algo que era impensable. Es bonito disfrutarlo. Es algo que te deja sin palabras. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, nosotros sí que lo hemos visto, porque ya tenemos nuestra edad, ¿no, Chimo? Pero bueno, hace tiempo que no lo vemos, y además hemos vivido también épocas muy malas, recientes, y eso también da más realce y más valor a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo siempre lo digo, que la verdad es que me gustaría ver como a todos el Castellón en Primera, pero sobre todo por la gente joven que va a Castalia, de 18, 20, 25, incluso 30, que prácticamente no lo han visto, y decirles que antes teníamos la ilusión, no solo en los años que subimos, sino que cuando estábamos en segunda, pues éramos de los cabecillas como ahora. Es decir, yo conozco a los Osasuna, al Rayo Vallecano, como equipos ascensores. Ahora se han consolidado, parece ser, en Primera. Castellón, ¿por qué no? Sí, porque además tiene un proyecto
muy serio. A mí realmente reconozco que cuando llegó Bob Bulgaris y nos vendió el discurso de que en 5 o 6 años vamos a subir a primera división, me sonaba a Cruz, te sonaba Cruz. Que Cruz también lo dijo. A Cruz y a dirigentes también de otros clubes que te salen con eso, ¿no? Que en 2 o 3 años vamos a meter al equipo en Champions, a fanfarrones, ¿no? A charlatanes, ¿no? Y luego ves los hechos y te demuestran que tenía razón, que tenía el hombre las ideas más claras y que es una cabeza pensante, y realmente hay que poner en valor lo que está haciendo con una plantilla, Nacho, que no es de las plantillas más caras de segunda división, ni muchísimo menos. Al contrario, es de las plantillas menos caras de la categoría, y con una planificación seria, con ayuda también de Ramón Soria y toda la gente que está ahí en esa dirección deportiva, han hecho un equipazo, un equipo que parece hecho para subir, cuando realmente se ha hecho sin un presupuesto tan amplio como el de otras entidades, ¿eh? Pues sí, además rescatando a jugadores como Diego Barley, que sí había conseguido el ascenso a segunda división con la Cultu, pero que estaba perdido por Primera Ref, Segunda B, y que cuando le había llegado la oportunidad en Segunda, pues no la había aprovechado, quizás por la juventud que tenía en el momento, y ahora es un jugador incondicional en el sistema de Castellón. También cogiendo a Meló, que la temporada defensivamente del Tenerife había sido tétrica, cogiéndolo, y es un pilar fundamental de la defensa. O sea, la construcción del equipo, que a lo mejor a principio de temporada, en esos 5 primeros partidos, dices, este año vamos a sufrir. Al final, la pieza que ha hecho que todo el engranaje funcione es Pablo Hernández. Y eso es algo que hay que poner en valor, porque dudo que haya ahora mismo un entrenador que con el efecto que ha tenido Pablo Hernández, que ahora mismo no piense que el Castellón es un equipo a tener muy en cuenta de cara al ascenso. Sí, los números hablan por sí solos y bueno, el Castellón jugando francamente bien. La vez anterior que el Castellón empezaba a encadenar partidos ante rivales directos, porque ahora tiene 3 seguidos, el primero ante el Depor, el siguiente ante Las Palmas y el tercero ante el Racing de Santander, fue precisamente, salud, cuando se enfrentaron los albinegros a la Unión Deportiva Las Palmas y al Deportivo de La Coruña consecutivamente. Y salió airoso y además venciendo y convenciendo, jugando francamente bien y siendo muy superior a los rivales. Eso me imagino que debe dar también mucha confianza para encarar esta serie de partidos, Chimo. Y eso, que ahora me venía a la memoria, que esta plantilla no se la hicieron a Pablo, se la hicieron a Plat, o es que se la hizo Bob a Bob, pero me refiero que ha cogido la plantilla tal y como se la dieron, no se ha quejado, ha sacado rendimiento a todos. El tema del proyecto va más allá de saber fichar, es el convencimiento que tienen para coger a Melot, y creo que, no sé dónde he leído, que fue el primer equipo que se interesó por él y dijo, no, el Castellón. O sea, Soria tiene una labor de convencimiento, igual que a Lucas Alcázar, brutal. A Barry supongo que lo mismo. Es decir, desde primera hora de la mañana que ya están controlados en la ciudad deportiva con el tema de desayunos, gimnasios. O sea, que todo el mundo está convencidísimo. Y eso, Bob es el primer artífice, pero también todo el grupo humano que está en el club y todo el cuerpo técnico. La verdad es que muy, muy, muy bien. Hablando un poquito del Deportivo de La Coruña, yo creo que es un equipo que afronta con presión este partido. No es una final, no es un match ball para ellos por el ascenso, de que si no ganan ya no van a tener opciones, pero claro, si pierden se ponen a 5 puntos con el Golaberja en contra. No es una distancia definitiva, pero ya son puntos, ¿no? Es una distancia que empieza a ser importante y que le ha dado un margen al Club Deportivo Castellón para encarar las siguientes jornadas.
Yo creo que afrontan con cierta presión este partido los gallegos. Necesitan al menos no perder y, desde luego, si ganan, lógicamente, el Castellón sufriría un golpe, pero tampoco sería definitivo porque mantendría una distancia muy corta en contra, ¿no?, del Deportivo de La Coruña. Así que mucho que perder para el Deportivo en este partido, ¿no, Nacho? Pues sí, sobre todo porque si ganas, si te distancias y que tal y como está la cosa, que están todos los equipos muy, pero que muy pegados, que a lo mejor el Depor se pueda meter en problemas de cara a la recta final de temporada para decir, uy, que a lo mejor pierdo las opciones de ascenso directo y me las tengo que ver en un playoff contra un Almería o contra Las Palmas, por decirte dos equipos con peligro de cara al playoff. O sea, porque la Almería ya lo jugó el año pasado y Las Palmas es un recién ascendido. Entonces, esta jornada, como has dicho, no es definitoria en cuanto a las opciones de ascenso directo para el Depor, pero sí que es muy importante para seguir en dinámica, no perderse y estar preparado para la recta final de temporada, que al final es lo que decide si un equipo tiene opciones de ascenso o de permanecer un año más en la categoría. Y además ha hecho una plantilla para subir, se ha quedado con Jeremai, que podía irse por muchísima cantidad de dinero a otros equipos, pero han mantenido la base de las últimas temporadas precisamente para eso, para lograr el ascenso, y si no consiguen subir este año, a lo mejor no pueden quedarse con esos jugadores la próxima temporada y tendrán una plantilla menos fuerte, ¿no? Quizás por eso tengan una especial presión esta temporada por subir a Primera División. Su entrenador es Antonio Hidalgo, que hoy ha dado una rueda de prensa y bueno, ha hecho unas declaraciones que para mí han sido bastante significativas, hablando del Club Deportivo Castellón, diciendo que sí, es un buen equipo, está por méritos propios ahí arriba, y cuando le preguntaron por ese 0-4 espectacular que consiguió en Valladolid, dijo sí, han jugado bien, pero ojo, que al Valladolid le han anulado 2 goles, como rebajando, ¿no?, la valía y la importancia de lo que consiguió el Club Deportivo Castellón, como diciendo que no fue tan superior el Castellón al Valladolid, ¿no? Esto es lo que dijo. Bueno, al final, bueno, están haciendo una gran campaña, lo iniciaron bien, cambiaron de entrenador y ahora con Pablo pues tienen una racha muy buena de resultados. Es un equipo sólido, encaja poco y eso para mí en la categoría es vital. A partir de ahí, pues un equipo que quiere atacarte con muchos jugadores en campo contrario. A partir de ahí, el otro día tienen acciones de balón parado, le anulan 2 goles al Valladolid. Al final, las cosas pueden ir cambiando y esa contundencia podría mirarse de otra manera. Es cierto que eso lo están trabajando bien, que están en buen momento, van a estar con su gente y la verdad que bueno, pues, están en la posición que están por los méritos propios. Y además de esa solidez. Esto fue lo que dijo, ¿no?, el entrenador del Deportivo de La Coruña, que sí, que muy bueno el Castellón, pero bueno, que tampoco ha sido para tanto lo del 0-4 contra el Valladolid. Chimo. Yo de él estaría preocupado, porque por primera vez vimos que las ocasiones de gol, además de los 4 goles, fueron el larguero de Barry y el chut, un pelín que se le fue a Suero la primera parte. De 6 hicimos 4 goles. Y dando la sensación incluso de haber podido marcar más goles si se lo hubiese propuesto el Castellón, porque hubo fases en las que aflojó un poquito el ritmo porque el partido estaba muy decantado y como los equipos grandes, como un Madrid o un Barça en Primera División, cuando ven que el partido está fácil y aflojan el ritmo, pues eso es lo que pareció mostrar el Castellón también en ese partido frente al Valladolid. Comportamiento de equipo grande, ¿no?, de equipo muy superior al rival y de, bueno, sí, si nos meten un gol, pues reaccionaremos y meteremos una marcha más, ¿no? Nacho. Exacto, sí. En ese aspecto sí que me recuerda un poquito al Castellón de Dick en ese partido, o sea, de arrasar con el rival, es verdad que te meten un gol y luego pues el otro, la pelota sale antes del gol, entonces yo no lo consideraría como gol, pero bueno, sí que
tuvo la opción el Valladolid, pero es que el Castellón los arrasó completamente. En eso me recuerda el Castellón de Dick. Y la verdad es que comparando los dos equipos, no sé al final cuál es mejor, porque Dick en esa temporada fue algo también increíble, y lo que está haciendo Pablo es verdad que es una categoría superior, que son equipos de mayor nombre, de mayor plantilla, pero también es increíble. Uh-huh. Hago un pequeño paréntesis para dar una confirmación que se ha hecho oficial ahora mismo de que el partido del Castellón B ante el Barcelona B finalmente no se va a jugar, es oficial, está aplazado, veremos cuándo se juega, pero debido a esa alerta meteorológica que además han podido ver en directo el sonido de la alerta en sus móviles y bueno, en los nuestros mientras estábamos conversando sobre el partido del primer equipo, pues no se va a jugar. Veremos cuándo se juega. Una lástima, ¿no, Chimo? Porque era un partido bonito, ¿no? En Gaetao Huguet ante un buen rival, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Es decir, si van a hacerlo a las 4 de la tarde, no irá nadie. Efectivamente, a las 4 de la tarde posiblemente tengamos luz. Pero ojalá... Y yo este partido me lo esperaba, pero bueno, al día siguiente el primer equipo no era lógico jugar en Castalia. Pero ojalá lo pongan un miércoles a las 9 de la noche para facilitar, no lo sé si los chavales del Barça B estudian o trabajan, porque ya deben ser casi estrellas, pero ojalá se pueda jugar en Castalia. Sí, sería bonito y además un buen reconocimiento al trabajo que está haciendo el filial en una temporada, la de su debut en Segunda Federación, que está siendo una temporada buena, teniendo en cuenta que es una categoría difícil, que es un grupo muy difícil, que hay muy buenos equipos y está respondiendo bien ante esa exigencia el conjunto de Óscar López. Pero volviendo al partido de este domingo ante el Deportivo de La Coruña, que en principio no tiene por qué estar en peligro, veremos luego el Deportivo de La Coruña cómo se las ingenia para viajar. Puede hacerlo el domingo por la mañana si no viaja mañana, porque además tiene margen, porque el partido es a las 9 de la noche, así que no debería haber ningún problema en ese sentido. El domingo no hay ninguna alerta prevista, no se esperan vientos fuertes. Vamos a ver, ¿no?, cómo responde el Deportivo de La Coruña a esa exigencia que le va a plantear el Club Deportivo Castellón, pero también es cierto que no hay que olvidar a jugadores como Jeremai y como otros, ¿no? Muchos, Nacho, que son jugadores de muchísimo nivel, que el Castellón sabrá contrarrestarlos porque encontrará la forma Pablo Hernández, como lo hizo en el partido de la primera vuelta, pero un equipo a tener muy en cuenta, ¿no? Sí, sobre todo, como has dicho, o sea, teniendo en cuenta jugadores como Jeremai, como Mella, son jugadores con mucho peligro, con mucha pegada arriba y que no hay que tener ningún despiste porque ya vimos lo que con muy poquito en el partido de casa del Depor en Riazor, ya vemos que con muy poquito Jeremai te puede dar una puñalada y es verdad que Castellón reaccionó y pudo salir del paso de ese tropiezo, ¿no?, del gol inicial, pero hay que tener mucho cuidado con la pegada que tienen. Sí, fue la única transición, me parece, que hizo el Deportivo de La Coruña en todo el partido y fue gol cuando el Castellón estaba jugando mucho mejor, creo yo, que el Deportivo en esa primera parte y luego confirmó ese buen nivel en el segundo tiempo y reaccionó. Castalia va a ser un hervidero, ¿no, Chimo? Este domingo, un partido grande y una afición grande como la del Castellón poblará en gran número y sobre todo alentará muchísimo a los suyos, ¿no? Por lo que se está hablando en redes, el lleno, yo no sé si luego serán 12.500 o 13.000, porque esto de los números solo lo sabrá Bob, pero sí que va a ser un partido yo no sé si de superior categoría si subimos los dos, pero desde luego solo hay que ver las horas, los horarios que nos están dando ahora que estamos arriba. O sea, vamos a jugar 3 partidos a las 9 de la noche. Sí. Eso es las 5 de antes, porque jugar el sábado o el domingo a las 9 de la noche quiere decir el partido de la jornada. Es la mejor hora para la Liga, ¿no? La Liga ese tipo de horarios los da como premios, ¿no?, a los equipos
y este es el partido más interesante y más atractivo de la jornada, ¿no? En segunda división. De momento 200 entradas faltan por venderse en la última actualización, son poquitas y me imagino que según se acerque el día del partido pues se irán agotando y faltará ver si la gente, los abonados que no pueden ir, pueden liberar sus asientos y si esos asientos se venden finalmente para que se pueda llenar el estadio, pero de todas formas una grandísima entrada para ver a un equipo que en casa lo ha hecho francamente bien en los 7 últimos partidos, los ha ganado y el último que perdió fue ante el Albacete, también un partido marcado por la polémica arbitral. La verdad es que los últimos partidos que ha perdido el Castellón, si no llega a ser por las polémicas arbitrales, el Castellón tendría ahora una racha espectacular de partidos sin perder, ¿no? Solo me fijo en los 4 puntos que nos ha cogido el Zaragoza, porque aquí fue aquel fuera de juego que si no intervenía, que se intervenía, y yo estuve en Zaragoza y bueno, allí tuvimos que arrasar solo la primera parte. Es decir, me da igual que nos anulen un gol, haz 2 más, porque lo que pasa es que luego viendo... Esto está arreglado el día de Valladolid, esperemos que sigamos. Además, el equipo tapado que somos ahora nosotros y un pelín de suerte que hace falta siempre para ser campeón o para subir, yo creo que ahora la tenemos. Creo que ahora la tenemos. Está en esa tendencia positiva, ¿no? Con la flecha hacia arriba, ¿no, Nacho? Sí, sobre todo, ya sea jugando en casa, ya sea jugando fuera, el Castellón no tiene miedo de proponer su fútbol y de, al final, someter al rival. Es algo que, al final, va a darle un plus a los jugadores de confianza, verse en la posición en la que está el club y ver que tienen la oportunidad de hacer algo pero que muy gordo, a mi parecer, porque actualmente somos el único equipo que ha estado en descenso y que ha sido líder por lo menos un día. Racing nos quitó esa primera posición, ¿no? Pero somos el único equipo que ha estado en descenso y ha sido líder en toda la segunda división. O sea, es algo ahora mismo bastante especial. Y que ahora ya son 4 semanas consecutivas en posición de ascenso directo y cada vez más consolidado, ¿no? Siempre existía la duda, ¿no? El primer día que llegó al ascenso, cómo asumiría las alturas, ¿no? Si le iba a entrar vértigo al equipo, pero al contrario, ¿no? Este equipo tiene una mentalidad ganadora que hace que situarse ahí tan arriba no le genere una presión extra, ¿no, Chimo? Y yo diría más, la presión la tienen el Depor, Las Palmas, el Racing, es decir, el Castellón. Si juega contra la ansiedad del contrario es en Valladolid un 0-3. ¿Qué te piensas que estaba el público esperando? Pues aplaudir a Zipenga el último gol. Es decir, la necesidad por lo dopado que están, porque está dopado el Depor. El Depor, ¿cuántos fichajes ha hecho? No lo sé, pero seguro que los dedos de una mano, seguro que ha querido fichar al capitán del Albacete, se lo ha llevado, que ha querido fichar tal. Es decir, la ansiedad la tienen los demás equipos. El Castellón está jugando como una piña y sin presión, y que siga así hasta el final. Ojalá que siga así. Hacemos un breve alto en el camino y seguimos hablando de este Castellón Depor, este partidazo del domingo en el Sky-Fi Castalia. El Ayuntamiento de Castellón informa de que la Generalitat Valenciana ya ha iniciado la primera fase de las obras de reparación del bucle central de la plataforma del tram. Por este motivo, desde el lunes 12 de enero y hasta el 27 de febrero, el trayecto desde el Grao en sentido Uji cambia parcialmente y quedan temporalmente anuladas las paradas de la Puerta del Sol y Rey Don Jaime. El resto del servicio se prestará con normalidad. Toda la información en tramcastellón.com. Atención, en Quadis Leonauto llegan oportunidades únicas de la mano de Spoticar. Solo 30 unidades de vehículos de ocasión con muy pocos kilómetros y totalmente revisados.
Estrena un Opel Corsa GS o un Peugeot 208 Allure, ambos con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo. Tú eliges Opel Corsa por solo 192 euros al mes o Peugeot 208 por 181 euros al mes. Ven a Quadis Leonauto y hazte con el tuyo. Quadis Leonauto. Nos encontrarás en Castellón y Vila-real. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferisses pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Umid Sokut. Y con Chimo Gresa y Nacho Sánchez hablando de este Castellón Deportivo de La Coruña del domingo en el Sky-Fi Castalia, aspecto que ha comentado el técnico del Club Deportivo Castellón en su comparecencia ante los medios de comunicación. Es el que hemos discutido hace un rato, ¿no? El de las transiciones del Deportivo de La Coruña, que hay que prestarle mucha atención, y ha subrayado además el técnico albinegro que en el partido de la primera vuelta, y así fue, consiguió minimizar esa cualidad, esa virtud del conjunto gallego, y que hay que hacer lo mismo este domingo en el partido de la segunda vuelta. Sí, obviamente. Yo creo que no es ningún secreto, ¿no?, que es uno de sus fuertes. Esas transiciones con espacios, son jugadores muy desequilibrantes, jugadores muy poderosos, y obviamente sabemos de ello. Yo creo que allí en su campo ya logramos minimizar, ¿no?, esas acciones, y mañana pues obviamente sabemos de la importancia de esas situaciones durante el partido, y tenemos que intentar minimizar. Obviamente algunas acciones habrán, algunas acciones habrá donde nos toque sufrir, porque son muy buenos, pero intentaremos minimizarlo. Chimo, ¿crees que va a haber muchas novedades en el once inicial, más allá de la posibilidad de que vuelvan los que no pudieron estar por sanción? Melot seguramente sí que va a estar en ese once inicial. Supongo que Brignani también, aunque tiene la competencia de Sienra. Cualquiera de los dos puede jugar en esa posición de central acompañando a Alberto Jiménez. Es cada vez más difícil vaticinar o anticipar el once que puede formar Pablo Hernández, ¿no? Porque el otro día ya nos sorprendió con Suero en ese centro del campo, en esa media punta, sustituyendo a Calatrava, así que cualquier cosa puede pasar, ¿no? La verdad es que oyendo a Pablo me quedo más tranquilo, es decir, tenemos número y nombres como para no que nos pillen las contras, pero yo espero que Melot vuelva y que la defensa sea la de estos 20 partidos que ha entrenado Pablo, es decir, que no vayamos a lo loco, porque no tengamos prisa, que se pongan ellos nerviosos con el 0-0 o con el 1-0, y no espero mucho cambio. Ahora mismo, bueno, Cámara también, es decir, es que yo le daría más opciones a Jakobsen, pero bueno, que salga el mismo equipo con Calatrava y con Melot, pues no me extrañaría lo más mínimo. Brignani, que fue además un jugador de no muy grato recuerdo para la afición del Deportivo de La Coruña en la primera vuelta, porque fue salir al terreno de juego a los 10 segundos y marcar el gol que sería el gol de la victoria, ¿no?, para el Castellón, porque se puso 1-2 en el marcador, y bueno, luego marcó Zipenga el tercero, pero fue el gol de la victoria del Castellón. Muchas variantes, muchas opciones, muchas soluciones, ¿no?, tiene el técnico del Castellón, Nacho. Sí, sobre todo viendo ahora también que pueda apostar, a lo mejor repite con la fórmula que funcionó en Coruña, dejando a Brignani fuera y metiendo a Salva o a Sienra como central en esa defensa. Pero es que ahora mismo también en las bandas tiene muchas opciones. O sea, sabiendo que tienes jugadores que te pueden jugar en ambas bandas, como pueden ser Laúl y Zipenga, ¿no? Pueden jugar tanto por la derecha como la izquierda. Puedes incluso apostar por moviendo a Cala a la banda derecha y quizás poniendo a Suero por el centro. O sea, Pablo tiene muchas opciones,
y estoy seguro que él escogerá al final el 11 que él crea que va a ser el mejor para el equipo, y ahora mismo yo creo que tiene la confianza de todo albinegro de tomar la decisión que tome de cara al partido del domingo. Lo que sería sorprendente es que cambiara el doble pivote, ¿no, Chimo? Con Barry y con Guere Navarrena va a ser muy complicado que haya modificaciones después de las últimas prestaciones, y la capacidad goleadora de Barry, que el otro día marcó 2 goles, pero que pudo marcar además un tercer gol. Es un jugador que nunca ha destacado en esa faceta y que ya ha marcado 3 goles, ¿no? en el Club Deportivo Castellón, y además los 3 a balón parado, ¿eh? Sí, yo alucino de que me ha parecido que el gol de Valladolid, que está ahí como recogiendo lo que pueda pasar, yo creo que en León también lo hizo así, ¿no? Sí. Lo recogió. Sí, fue un gol muy parecido. parecido. Sí. La verdad es que sí. He sido muy de Ronaldo cuando vino, porque a mí me hacía gracia un tío de 35 años que había jugado toda su vida entre la tercera italiana y, bueno, jugó algún partido en la primera, alguno. Sí. Pero que ahora lo veo y lo veo en las imágenes, y de verdad que yo me fijo en eso. Está contento. Es decir, a mí me mosqueó cuando Suero no salía en las imágenes, porque también es un tío muy alegre y tal en acabar el partido y tal, y seguramente es porque a lo mejor algún roce con Pablo por no jugar o alguna cosa, o que se quería ir, pero el hecho se ha demostrado que no se iba. Vuelve a estar contento, se cuenta con él, y la verdad, el centrocampo es ahora mismo insustituible, pero tienes ahí carne de banquillo para tal como cambie el partido poderlo coger, ¿eh? Sí, porque tienes en el banquillo tantas soluciones. Es decir, tú veías el 11 inicial en el partido contra el Valladolid, pero sobre todo veías el banquillo y sabías que si el partido se complicaba tenías muchas más opciones que el rival para sacarlo adelante, porque había mucho más banquillo en el Castellón que en el Valladolid, que en un recién descendido de primera división. Yo creo que eso acaba marcando muchas diferencias, y vamos a ver si eso también es importante en el partido frente al Deportivo de La Coruña. Vamos a ver también en esa punta de ataque, ¿no?, la duda entre Cámara y Jacobsen, o Álvaro García, que también se ha sumado a la plantilla del Club Deportivo Castellón. De momento poquitos minutos, pero es un jugador que seguramente va a tener más protagonismo que el que ha tenido Markanich en esta presente temporada antes de ser cedido al fútbol de Estados Unidos. Cámara, que viene de marcar en el último partido, precisamente en un jugadón de Guere Navarrena, con esa asistencia espectacular y esa buena definición, que siempre le hemos criticado por su no siempre mucha capacidad de definición de este jugador, y en ese partido lo mostró. 6 goles lleva ya. ¿Crees que Pablo Hernández premiará esa buena actuación y ese gol y esas buenas actuaciones que viene mostrando este jugador en los últimos partidos, repitiendo titularidad, o va a ir alternando con Jacobsen en ese 11 inicial? Yo creo que ahora mismo el delantero centro titular del Castellón es Cámara. O sea, yo creo que también por méritos propios, porque le costó entrar, ¿no?, con Dick, que le vimos a lo mejor en los últimos partidos de Dick, que fue cuando empezó a entrar ya Cámara. Pero es que ahora mismo es un jugador que ha crecido respecto a esos partidos, que se le ve muy integrado en la plantilla, sobre todo en las celebraciones, ¿no?, de las victorias. Se le ve que siempre sale de los primeros en salir a bailar, ¿no?, y en celebrar la victoria. Se ve muy integrado, y ahora mismo es el delantero titular de Castellón. Entonces, además es uno de los fijos que yo veo, junto con el centro de campo, ¿no?, con el doble pivote, y también con la portería. O sea, Matís, al principio que se tenían dudas, que en el primer partido que disputó como titular en Liga se le vio nervioso en Castalia, no sé si fue contra el Ceuta, sí. Ceuta. Contra el Ceuta, se le veía nervioso, y ahora el otro día te hace un par de paradas también que son de mucho valor. Entonces, ahora mismo yo veo a
Matis, al doble pivote, a Meló, a Alberto y a Calatrava y a Camará como jugadores intocables en el 11 del Castellón. Volviendo al tema de Matís, bueno, ya hemos hablado muy bien de este guardameta desde hace bastante tiempo, pero ya son 5 partidos seguidos sin encajar gol. Mérito del portero, mérito de todo el equipo, de la defensa, de los centrocampistas, incluso de los delanteros, de todo el equipo que defiende y ataca muy bien. Pero hay que poner en valor eso, porque en un equipo que ataca tanto, que arriesga tanto y que tiene un fútbol tan alegre, estar 5 partidos sin recibir gol y en la mayoría de ellos sin recibir ocasiones claras es otra prueba más de la superioridad y la autoridad de este equipo, ¿no? Y cuando recibes las ocasiones claras, está ahí. Es decir, estábamos dudando que entre Matís y Amir no hacían a Gonzalo y ahora nadie se acuerda ya de Gonzalo. Juega muy bien con el pie, pero está en el sitio para hacer los paradones que nos deleita cada partido. Sí, la verdad es que los porteros marcan diferencias, ¿no?, en los equipos que aspiran al ascenso, y Matís ha dado puntos al Castellón con sus actuaciones y no solo con sus paradas, porque ha evitado situaciones de 1 contra 1 con sus salidas que han sido muy buenas, aunque a veces nos da algunos sustos, ¿no, Nacho? Con esas salidas de balón en las que apura hasta el último instante soltar la pelota y nos da tremendos sustos, ¿no? Sí, o también creo que fue contra el Andorra, que tiene una salida que va hasta la línea. La que para con el pecho, la para con la mano y te quedas sin uno más. O sea, acciones como esas que a lo mejor no son las ruletas que te hace Gonzalo, ¿no? Ahí en tu cuarto de campo, pero que también ves la confianza que tiene él a la hora de salir, que no duda. Es lo más importante, creo que en este tipo de porteros que, sobre todo, que está fichando ahora mismo el Castellón. O sea, porque a lo mejor que pueda dudar es que allí ese segundo que dudas ya es que el delantero tiene el balón y te la está colando por arriba. A mí su actuación ante el Sporting de Gijón, que fue precisamente el día en que hizo esa pifia monumental que le costó un gol al Castellón, para mí ese día, porque luego hizo 3 paradones tremendos, reponiéndose de esa pifia, hacerlo de esa manera, con esa fortaleza mental y hacer ese partidazo que hizo después de aquel fallo, para mí fue la confirmación clara de que este era el portero del Castellón hasta final de temporada. Sí, y de hecho el rumor que salía en invierno era que Amir se iba. Sí. Si no llega a ser por la situación de su país, seguramente estaba fuera. Yo lo que quiero decir que esas pifias a los jugadores honrados y valientes como Matís o como Alberto, porque Alberto creo que fue el día del Depor, ¿no? De la temporada pasada. Sí, que se le castigó. Sí, pero que me refiero que sé que está feo, pero se le perdona, porque a él se le perdona. A lo mejor a Cámara no se lo perdonaban tanto. Yo también era de los que siempre pensaba que Cámara no era delantero centro, pero era nuestro delantero centro. Cámara se ha sentado, ya no se pone ni nervioso. Yo creo que la paternidad le ha sentado bien. Este partido, este gol primero, no es solo de la asistencia que le da sin ponerse nervioso Guere, porque la verdad es que los pone a todos pensando que centra y Cámara no se pone nervioso y dentro del área lo arregla. Es decir, la confianza da mucho. Y ahora mismo todos los centrales, Brignani, Sienra, la verdad es que me gustan y ya no miras quién juega. A lo mejor si dices, oye, que hay un delantero centro alto, pues bueno, ponemos a Brignani. Si no, Sienra lo está haciendo perfecto. ¿Qué esperas, Nacho, de los fichajes que ha hecho el Castellón en este mercado de invierno? 2 jugadores, Raúl Sánchez y Álvaro García, los 2 ya han debutado. Raúl Sánchez además fue titular en el último partido. ¿Qué papel crees que van a tener y si van a tener mucha incidencia en el equipo de aquí a final de temporada? Bueno, pues de Raúl yo creo que espero que pueda aportar lo mismo que
bueno, a lo mejor lo mismo no, porque con esta media temporada que queda es muy complicado, ¿no? Aportar lo mismo que aportó la temporada pasada, pero que sí que pueda sumarle polivalencia a la plantilla, ¿no? Porque sabemos que puede jugar en ambas bandas, que incluso puede ponerse delantero o de lateral izquierdo. Entonces, es un jugador que te aporta cubrir posiciones. Y de Álvaro García, ¿no? Sí. Pues que a lo mejor es complicado, ¿no? Que ahora mismo pues, pueda tener la oportunidad de pasar por encima de Camará o de Jakobsen, pero al final viene a hacer una grandísima temporada en Primera Federación. Es un jugador de un perfil creo que más rematador que un jugador más asociativo como pueda ser Camará. Entonces, yo creo que tendrá que aprovechar las oportunidades que tenga y lo mismo que el resto de jugadores, disfrutar de la temporada. Uh-huh. Y ya pensaremos en la próxima, ¿no? Porque hay varios frentes abiertos con temas de renovaciones que el otro día Bob Bulgaris, en esa entrevista que emitió el club con preguntas de los aficionados, respondió, y además me encantó, con esa franqueza que le caracteriza, hablando de lo de Zipenga, que está un poco en el aire y que va a depender un poco de la categoría en la que vaya a militar el Castellón la próxima temporada, porque él quiere jugar en Primera División el próximo año. Ha dejado caer también que Sienra posiblemente se ejerza la opción de compra que se tiene sobre él, porque es bastante asequible. Y bueno, lo de Pablo Hernández, pues al final de temporada se verá, pero que en principio hay consenso entre ambas partes para que siga más temporadas en el conjunto albinegro. Claro, de Pablo me extrañaría que se fuera, es decir, sea en primera o sea en segunda, Pablo se tiene que quedar por el mérito que ha hecho este año. Lo de Sienra también me parece bien, es decir, los tres centrales titulares deberían seguir. Y lo de Zipenga también me parece normal, porque si el chaval está saliendo todo ahora, que es lícito que quiera jugar en primera. También es verdad que ha dicho Bob que es en primera, si es con el Castellón, bien, con lo cual solo tienen que sentarse unas semanas antes de que estemos en acceso directo para renovar. Uh-huh. Tenemos, por cierto, horario confirmado del partido que va a jugar el Castellón en el arranque de las fiestas de la Magdalena, que será ante la Real Sociedad B a domicilio, partido que se va a jugar a las 4:15 de la tarde, o sea, el día del pregón, pues va a jugar el Castellón. Y en Zubieta, ya no en Anoeta, ya está jugando en Zubieta. La verdad es que es un desplazamiento que a mí siempre me gusta, porque además te puedes desplazar. Para el que ya tiene las magdalenas muy asumidas, sábado, domingo y lunes, porque hasta los niños no tienen colegio. Uh-huh. Es decir, para poder ir, fenomenal. Uh-huh. Se sacrificaría un año la romería y el inicio de las fiestas, pero bueno, verías al Club Deportivo Castellón en una temporada de ensueño y verle fuera de casa ahora es mucho más estimulante que nunca, ¿no? Para acompañarles en estos resultados tan buenos que está consiguiendo el conjunto de La Plana y que esperemos que se mantengan, ¿no? En estas próximas jornadas tan apasionantes que nos esperan. Nacho, muchísimas gracias. A ver si vemos un nuevo triunfo del Club Deportivo Castellón, el 8º seguido, ¿no? En casa. Sí, pues sería excelente ya. Muchas gracias a ti, Omi. Pues esperemos que así sea. Chimo, muchísimas gracias. Tú vas a acompañar al equipo a Las Palmas, ¿no? En el siguiente partido, ¿no? Yo ahora mismo lo había descartado, pero me lo estoy pensando. Sí, bueno, pues sí. A ver. Lo había descartado por los precios del avión y porque, vas a las 6 de la mañana y vuelves a las 6 de la mañana. Pero me lo estoy pensando. Bueno, pues ya saldremos de dudas muy pronto. Este domingo tenemos una cita grande y en el match de Castellón Plaza lo vais a poder seguir con la narración de Alex Cervera, ese Castellón Deportivo de La Coruña. Nosotros volvemos el lunes. Saludos.